Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Ani. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de clase programada para el día de hoy. Tal y como lo dijimos el día anterior, trataremos los últimos dos puntos relativos a la teoría general del delito. Tenemos pendiente lo relativo a la participación en el delito, que se refiere a la autoría, a la complicidad y al encubrimiento, y tenemos pendiente lo relativo a los sujetos del delito, objeto del delito y bien jurídico tutelado. Tal y como se los hicimos llegar a través de la agenda, es como lo he dicho en este momento. Sin embargo, creo que es importante por razones pedagógicas que lo veamos en sentido contrario. Es decir, vamos a ver el día de hoy primero lo relativo a los sujetos, al objeto y al bien jurídico tutelado, y dejamos como último punto lo relativo a la participación en el delito. Muy bien. En cuanto a los sujetos del delito, hemos dicho varias veces que el drama humano del delito se convierte en un drama penal cuyos protagonistas constituyen los denominados sujetos del delito. La doctrina, pues generalmente habla del sujeto activo y el sujeto pasivo. Nosotros hemos venido repitiendo esos términos pues muchas veces, y ustedes ya se han familiarizado con ellos. Sin embargo, desde el punto de vista técnico-científico, este es el momento en que vamos a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Está claro entonces que los sujetos activo y pasivo del delito son los protagonistas del mismo. El sujeto activo es quien realiza la acción delictiva, el que realiza todos la conducta que describe en la ley como delito, atentando contra el bien jurídicamente protegido para lesionarlo o ponerlo en peligro. Es decir, sujeto activo es quien realiza la acción delictiva. Ese sujeto activo también se le conoce en la terminología jurídica como ofensor. En la doctrina algunos le llaman agente, y es el que conocemos nosotros generalmente como delincuente. Es decir, sujeto activo es sinónimo de ofensor, sinónimo de delincuente, sinónimo de agente, para describir a la persona quien realiza todos los actos delictivos. Muy bien. Por el otro lado está el denominado sujeto pasivo. Sujeto pasivo es quien recibe la acción delictiva del sujeto activo. Sujeto pasivo es quien sufre las consecuencias del delito. Y al igual que el sujeto activo, tiene también algunas otras denominaciones. Se le llama sujeto pasivo, algunos le conocen como ofendido, otros le llaman paciente, y algunos otros en la doctrina le llaman inmediato. Pues la verdad es que si ustedes ven la terminología, pues puede ser multívoca. Cuando se habla de paciente, cualquiera podría pensar que estamos hablando de un enfermo. Cuando hablamos de paciente dentro del derecho penal sustantivo, nos referimos al sujeto pasivo, quien ha sufrido las consecuencias de la acción del sujeto activo. De tal manera que tal vez los términos pues da la idiosincrasia nuestra, podría ser sujeto pasivo, ofendido. Creo que son
los términos más indicados, y el sujeto activo, pues ofensor o delincuente. Muy bien. No hay ninguna duda y está muy claro que el sujeto activo es quien realiza la acción delictiva, la acción del comportamiento descrito en la ley como delito. Esta acción se imputa siempre, da que está precedida por la voluntad a una persona humana. No existe en el derecho penal moderno, en el derecho penal contemporáneo, la posibilidad de que el sujeto activo de un delito sean los animales o las cosas inanimadas. Eso pues está total y absolutamente descartado. El sujeto activo en la comisión de un delito es única y exclusivamente la persona humana quien puede realizar la acción delictiva. Esto lo reiteramos porque acabamos de hacer nuestra segunda evaluación y planteamos un caso por ahí, recuerdan ustedes, en que un perro pues agredió a un jardinero y algunos incluso todavía le están imputando responsabilidad penal al animal, al perro. Esto no puede ser legalmente posible. Así es que el sujeto activo es solo una persona humana. Eso es indiscutible. Ahora, la discusión en la doctrina, y esto sí, pues ha tenido un fuerte debate, es si las personas humanas, cuando se reúnen, cuando se asocian legalmente para conformar una entidad jurídica, esta entidad jurídica, esta persona jurídica, como se le llama, persona jurídica, social o colectiva, puede ser sujeto activo en la realización de un delito. Es así, es una discusión que se dio en un principio bastante seria en la doctrina, de tal manera que hay varias posiciones, o hubo, mejor dicho. Hoy esto también ha quedado muy claro, pero anteriormente o cuando principia la discusión se advierte en principio un criterio negativo. Y ese criterio negativo sostenía que solamente la persona individual con conciencia y voluntad podía constituir lo que se denomina sujeto activo del delito. Da que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales y colectivas, podría atacar el principio de la personalidad de las penas, pues castigar a una persona colectiva, pues cuando se castiga a una persona colectiva, no solo se castiga a quien intervino en la ejecución del acto delictivo, sino a miembros que no participaron. De tal manera consideraban autores como Pesina, como Feuerbach, por ejemplo, que las personas jurídicas, decían, están constituidas exclusivamente para un fin lícito determinado, cuando se constituye una persona jurídica, de tal manera que no es susceptible de pena, puesto que el fin pues nunca pudo haber sido la ejecución de un delito. Esta posición también la sostuvo Florián, Sánchez Tejerina, Cuello Calón, José María Rodríguez de Besa en España, y tuvo pues en un principio fue bastante fuerte. Sin embargo, con el aparecimiento de la corriente técnica jurídica de la infracción penal, recuerden ustedes la doctrina alemana y la construcción técnica jurídica del delito, con
con tratadistas alemanes como Franz von Liszt, ellos sostuvieron un criterio totalmente diferente. Es decir, fue la doctrina alemana del derecho penal la que advirtió que las personas jurídicas, sociales o colectivas no son seres ficticios, sino por el contrario, son personas reales, dijeron, dotadas de conciencia y voluntad propia, pues distinta e independientes a la voluntad de cada uno de sus asociados. Es decir, las entidades jurídicas, sociales o colectivas, por sí mismas, son entidades de derecho, que como tales tienen derechos, pero tienen obligaciones. Y desde ese particular punto de vista, creen los tratadistas alemanes que las personas jurídicas, sociales y colectivas sí pueden ser sujetos activos de delito. Y esta corriente también ha sido sostenida o fue sostenida en aquel momento por el profesor Raúl Carrancay Trujillo, un eminente profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Esas, digamos, son las dos corrientes que se han dado, una que considera que la persona jurídica, social o colectiva no puede ser persona jurídica, no puede ser, sujeto activo del delito, y la otra considera que sí puede ser sujeto activo. La pregunta es, ¿qué dice la corriente moderna del derecho penal? La verdad es que la corriente moderna del derecho penal contemporánea se adoptó, por decirlo así, en el segundo Congreso Internacional de Derecho Penal que se llevó a cabo en Bucarest. Y en este segundo Congreso Internacional de Derecho Penal, cuando se discutió sobre la posibilidad de las personas jurídicas, sociales o colectivas como sujetos activos del delito, pues en el Congreso se resolvió en primer lugar que debe establecerse en el derecho penal interno de cada uno de los países medidas eficaces que puedan estar en defensa de los intereses del Estado contra las personas jurídicas, cuando se trate de infracciones perpetradas, decían ahí, con el propósito de satisfacer intereses colectivos de dichas personas. Luego dijeron también que la aplicación de las medidas de defensa social contra las personas jurídicas no debe excluir la responsabilidad penal individual que por la misma infracción se exija a personas físicas que tomen parte en la administración o en la dirección de esas personas. De esa resolución del Congreso Internacional de Derecho Penal es que partieron algunas legislaciones penales, tal como la guatemalteca. Nuestro Código Penal, en el artículo 38, desde el año de 1973, cuando el Congreso de la República emitió este Código Penal vigente, en el artículo 38 dejó claramente establecida la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales o colectivas, de tal manera que sí, en nuestro país, estas entidades jurídicas pueden en un momento dado actuar como sujetos activos del delito. Y el artículo 38 del Código Penal vigente dice: responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo relativo a las personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Este
artículo 38 que acabo de leer fue reformado en el año 2012 por el decreto 31 de 2012 que se refiere a la ley contra la corrupción. Y el artículo 38 quedó de la siguiente manera. Las personas jurídicas, dice, serán responsables en todos los casos en donde, con autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando se cometa el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, dice, se impondrá multa de $10,000 hasta $325,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de la persona jurídica, que es el equivalente a la pena de muerte en las personas individuales. De tal manera, pues, que el Código Penal guatemalteco, desde el año 73 y reformado en el año 2012, acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales o colectivas, de tal manera que tal y como lo presenta la corriente del derecho penal moderno y las diferentes legislaciones penales, sí pueden ser consideradas como sujetos activos. Muy bien. Eso es en cuanto a los sujetos activos. Ahora bien, ¿a qué se refieren los sujetos pasivos del delito? El sujeto pasivo, ya dijimos, que es el que recibe la acción de la conducta delictiva del sujeto activo. En otras palabras, podemos decir que el sujeto pasivo del delito es el titular del interés jurídicamente protegido. Es el titular del interés jurídicamente atacado, como dice Rodríguez de Besa, o bien, como lo decía Cuevo Calón, es el titular del derecho o el interés lesionado o puesto en peligro. De todas maneras, lo que queda claro es que el sujeto pasivo del delito es el titular del derecho o el interés que jurídicamente protege el derecho penal, por lo que pues ya es indiscutible. Sin embargo, el problema nace aquí cuando se cuestiona quiénes pueden ser titulares de ese derecho o interés protegido. Y es aquí donde existe unidad de criterio entre los especialistas. Pues aquí se discute esto, no hay unidad de criterio entre ellos. Mientras algunos consideran que sujetos pasivos, primeramente tiene que ser el Estado y la sociedad, pues algunos consideran que los sujetos pasivos del delito es la persona individual o jurídica, pues que es la titular del interés jurídicamente protegido por el Estado. Esto la verdad es que no es tan difícil comprenderlo si analizamos pues desde el punto de vista filosófico la naturaleza jurídica del jus puniendi, del derecho de castigar. Es decir, el jus puniendi es el derecho de castigar que le asiste única y exclusivamente al Estado como ente soberano. Y ese jus puniendi del Estado, pues es el que lo hace el titular de los bienes jurídicos protegidos, para proteger precisamente los intereses de la sociedad a que se refiere. De tal manera que de manera inmediata podemos decir,
sujetos pasivos, pues siempre va a ser la sociedad, el Estado y la sociedad misma. Pero pues de manera directa, el sujeto pasivo es la persona individual o jurídica que de alguna manera pues ve lesionados pues sus intereses de acuerdo a lo que establece cada uno de los tipos penales. Ahora bien, lo que sí está muy claro acá, entonces, es que las personas individuales son sujetos pasivos, al igual que puede ser de manera indirecta en la sociedad y el Estado. Las personas individuales, indiscutiblemente. La pregunta es, y fue también motivo de discusión en su momento, tal como el sujeto activo, si las personas jurídicas, sociales o colectivas pueden ser titulares como sujetos pasivos del delito. Y así como se estableció que podían ser sujetos activos, indiscutiblemente también quedó claramente establecido que una persona jurídica, social o colectivo puede ser sujeto pasivo de un delito. Es decir, puede en un momento dado lesionarse o ponerse en peligro sus bienes jurídicos tutelados por el Estado. De tal manera que queda claro pues que tanto el sujeto activo del delito como el sujeto pasivo no solo pueden ser las personas individuales, sino también las personas jurídicas, sociales o colectivas. Eso es en cuanto al sujeto del delito. Ahora bien, ¿a qué se refiere el tema de objeto del delito? El objeto del delito es el objeto material. El objeto material del delito o el objeto material de la infracción que viene a ser todo ente corpóreo hacia el cual se dirige la actividad descrita en el tipo penal. A decir de nuestro querido maestro Alfonso Palacios Mota, profesor de la facultad, él decía que el objeto del delito era todo aquel ente corpóreo donde se concreta el interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo penal. De tal manera que el objeto del delito no es más que un ente corpóreo. ¿Por qué subrayamos eso? Y quiero que lo puedan entender bien. Porque cuando hablamos de objetos del delito como un ente corpóreo, indiscutiblemente son las personas. Pueden ser las personas individuales, personas humanas individuales, pero también pueden ser las personas jurídicas, sociales o colectivas, las que en un momento puedan ser objeto del delito. Pero es importante, en este caso, como hablamos de entes corpóreos, pueden, y esto quería subrayarlo, para que les quede claro a ustedes, pueden ser objetos del delito también los animales y también las cosas inanimadas. Miren qué interesante. No pueden ser los animales ni las cosas inanimadas sujetos del delito, ni activos ni pasivos, pero sí pueden ser objetos del delito. Es decir, lo que pasa es que hay algunos delitos en que coincide el sujeto pasivo con el objeto del delito, pero no en todos. Hay otros delitos en que se puede diferenciar. Por ejemplo, si pensamos en una violación, ¿quién es el sujeto activo en una violación? El violador, el delincuente, el sujeto activo, el que realiza el acto de violación. Ya vamos a ver el próximo semestre cómo se concreta y cómo se estructura el delito de violación. Pero en todo caso aquí lo que podemos decir es sujeto activo el violador. ¿Quién es el sujeto pasivo en la violación? Bueno, es
la persona violada. Pero esa persona violada, estamos hablando de la agresión sexual, de la violación como atentado contra la libertad sexual de las personas, pues esa persona violada actualmente en Guatemala puede ser tanto un hombre como una mujer. Pero no era así. Hasta hace muy poco que se hizo la reforma en Guatemala, anteriormente los sujetos pasivos de violación solamente podían ser las mujeres, no se podía violar hombres, por la estructura en que estaba conformado el tipo penal. Eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Actualmente, pues a través de una reforma, se cambió la estructuración del tipo penal de violación y pueden ser sujetos pasivos de violación las personas, sean hombres o mujeres. Ahora bien, ¿cuál es el objeto del delito de violación? El objeto del delito de violación, al igual que el sujeto pasivo, puede ser es la persona violada. Es la persona violada. En este delito de violación, vean ustedes cómo coincide el sujeto pasivo con el objeto del delito, que es la persona violada. Lo mismo pasa en los homicidios. En un homicidio, ¿quién es el sujeto activo? El que cometió el homicidio. ¿Quién es el sujeto pasivo? La persona a quien se le dio muerte, el occiso. Pero ¿quién es el objeto del delito? Igual la persona que falleció. Ahí también coincide el sujeto pasivo con el objeto del delito. Pero veamos un ejemplo, pongamos un ejemplo para que ustedes vean donde no necesariamente va a coincidir el pasivo con el objeto del delito. En el robo, por ejemplo, en el delito de robo de un reloj. Si analizamos el robo de un reloj, ¿quién es el sujeto activo en el robo de un reloj? El que realiza la acción delictiva, el quien comete el robo, él es sujeto activo. ¿Quién es el sujeto pasivo del robo del reloj? El dueño del reloj, el propietario del reloj, la persona propietaria, dueña, es el sujeto pasivo. Pero, ¿cuál es el objeto del delito de robo del reloj? Ahí es el reloj. Ahí no coincide. Sujeto activo es quien roba, sujeto pasivo es el dueño y el objeto del delito es el reloj, es el objeto. Por eso vean ustedes, pues cómo en cuanto al objeto del delito sí pueden ser, pues como tales, no solo las personas, sino también los animales y también las cosas inanimadas. Eso es en relación a lo que pues denominamos objeto del delito. Ahora bien, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en el delito? El bien jurídico tutelado es un valor humano, un valor material o valor moral que el Estado ha elevado a categoría jurídica para tener protección penal en cada uno de los delitos. De tal manera que cuando hablamos de bien jurídico tutelado, bien jurídico protegido o objeto de ataque, como llama la doctrina alemana, es el interés o el bien o el valor que el Estado de Guatemala, en este caso nuestro Estado de Guatemala, trata de proteger a través de las normas jurídico-penales. De tal manera que no hay ningún delito que no tenga un bien jurídico tutelado. Todos los delitos, absolutamente todos, tienen un bien jurídico protegido, un bien jurídico tutelado por el Estado. Y ese bien jurídico tutelado, protegido, fue precisamente quien dio, por quien el Estado pues realizó la norma delictiva penal que contempla ese delito. Es más, fíjense qué importante.
El bien jurídico tutelado, o sea, el objeto jurídico protegido por la norma penal y que resulta lesionado o puesto en peligro por el sujeto activo, sirve como un elemento de directriz para ordenar las figuras delictivas penales en el Código Penal. Eso es bien importante. Es bien importante porque nuestro Código Penal vigente está ordenado en su parte especial, que es lo que vamos a ver el semestre entrante, está ordenado en atención a los bienes jurídicos tutelados que el Estado de Guatemala protege. Así vamos a ver, pueden ver ustedes, por ejemplo, pueden abrir su código en la segunda parte, o sea, en la parte especial que vamos a ver de julio en adelante, que se divide por títulos. Y en el título 1 del Código Penal vigente dice delitos contra la vida y la integridad de la persona. Ese es el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico? La vida y la integridad de la persona. Ahí vamos a encontrar todos los tipos de homicidios, todos los tipos de lesiones, todos los tipos de aborto. Quiere decir, pues, que el bien jurídico tutelado en los homicidios, en las lesiones, en el aborto, es la vida y la integridad de la persona. Pero si ven el título 2, ya habla de delitos contra el honor. Y cuando habla de delitos contra el honor, ahí se refiere a los delitos de calumnia, injuria, difamación, por ejemplo. Entonces el bien jurídico tutelado en esos delitos es el honor de las personas. Pero si ven el artículo 3 ya habla de delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales de la persona. Ahí es donde vamos a estudiar el delito de violación, el delito de agresión sexual. Pero, pues, el bien jurídico tutelado es la libertad y la indemnidad sexual de las personas, la libertad y la seguridad sexual. Si vemos el título 4 del Código Penal en su parte especial, habla de delitos contra la libertad y seguridad de la persona. El 5º habla de delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. El 6º habla de delitos contra el patrimonio. Y ahí vamos a ver todo lo que son los robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, chantajes, etc. Lo que quiero decirles es que el bien jurídico tutelado sirve de guía pues a la parte especial del Código Penal para ordenar todos los grupos delictivos que presenta la ley penal guatemalteca. ¿Qué es el bien jurídico tutelado entonces? Es el interés jurídicamente protegido por el Estado a través de los tipos penales que describen delitos y penas para esos delitos. Todos los delitos y penas descritas en el Código Penal tienen necesariamente un bien jurídico tutelado que el Estado protege en un momento determinado. Muy bien. Eso es en cuanto al primer punto que se refería a sujetos, objeto y bien jurídico tutelado. Y hoy sí pasamos al último punto de nuestra agenda de hoy y de teoría general del delito, que se refiere a la autoría o participación en el delito. Participación en el delito. Este punto de la participación en el delito es sumamente importante. ¿Por qué? Porque legalmente la participación en el delito se refiere a quienes tienen responsabilidad penal por la comisión de un delito en Guatemala. Y cuando hablamos de quienes tienen responsabilidad penal por la comisión de un delito, vamos a ver que son los autores y los cómplices. Los autores y los cómplices. Sin embargo, la responsabilidad penal por faltas, por ejemplo, solo la tienen los autores. Los cómplices no tienen responsabilidad penal por faltas.
Y esa pues es una distinción que nosotros tenemos que tener claro. ¿A qué se refieren los delitos y a qué se refieren las faltas? La verdad es que tanto los delitos como las faltas son infracciones a la ley penal del Estado. La diferencia está en que los delitos son infracciones graves a la ley penal del Estado. Contrario censo, las faltas son infracciones menos graves o infracciones leves a la ley penal del Estado. Dada esa diferencia, el Código Penal nuestro establece que son responsables penalmente en los delitos los autores y los cómplices, pero en las faltas solo son responsables los autores, o sea que no hay complicidad por faltas. Y eso lo establece el artículo 35 del Código Penal. Ahí se refiere a la participación en el delito y dice el artículo 35, responsables. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las faltas solo son responsables los autores. Es exactamente lo que está explicando. Ahora bien, en el artículo 36 y 37, el Código Penal nuestro establece lo relativo a quiénes son autores y quiénes son cómplices. Y lo hace pues estructurando la conducta que cada sujeto activo realiza dentro de la comisión de un delito. Si vemos la doctrina es mucho más amplia. Habla de diferentes tipos o clases de autoría. Hay autoría inmediata y hay autoría mediata, por ejemplo. Podemos ver que en la autoría se habla de autoría directa o autoría indirecta en la doctrina. Sin embargo, la legislación penal nuestra no hace la clasificación más que una clasificación legal. Una clasificación legal donde nosotros podemos encontrar incluso a lo que la doctrina llama autoría mediata. Pero vamos a tratar de explicarlo. Por ejemplo, el artículo 36 dice, son autores, primero, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Fíjense bien, los que toman parte directa en la ejecución de los actos propios del delito son autores. Y podríamos decir que los que no toman parte directa en la ejecución de los actos propios del delito son cómplices. Pero eso habría que establecerlo y ahorita lo vamos a ver cuando veamos la complicidad. Sin embargo, lo que sí vale la pena advertir en este momento es que hay personas que cuando son más de dos personas, puede ser que ambas personas vengan a planificar la comisión de un delito. Estructuren desde la fase interna del intercrímenes la estructuración de un delito, lo planifique. Pero sin embargo, planifican y cuando se ejecuta el delito solo está una, la otra ya no está. Si hacemos un análisis estricto sensu del uno, dice, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Ah, vaya, pero una participó en los actos propios de ejecución. La otra ya no participó, pero sí lo planificó. Es más, podemos pensar que una persona que pudo haber no solo planificado, sino hasta ordenado la ejecución del delito, pero que no va a estar en el momento en que se ejecute. Ahí hay un grado de participación también como autor, y eso es lo que la doctrina llama una autoría mediata. Una autoría mediata es la que realiza la persona
que es más, utiliza a otra para que cometa el delito, o bien ordena a otra para que otra lo cometa. De tal manera, pues, que eso es lo que habría que ir analizando en cada caso, pues en atención a lo que dice la doctrina, a lo que establece la ley y a la jurisprudencia nuestra. En el segundo inciso dice el artículo 36, son autores quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Es autor el que fuerza, el que forza o induzca a otro a ejecutarlo. Pero hay que tomar en cuenta qué es la inducción. ¿Qué es inducir a otro a ejecutarlo? ¿Y qué es animar a otro a ejecutarlo? No es lo mismo inducir que animar. Aquí hay que tener claro. Se induce a una persona a ejecutar un delito cuando esta persona por sí misma no ha decidido, por sí misma no ha pensado ejecutar ningún delito. Es la otra quien lo induce, quien crea en la mente de él la posibilidad de cometer un delito. Eso es la inducción. De tal manera que la inducción es una autoría. Y eso tiene relación con lo que dije anteriormente. Puede ser una autoría mediata. Es decir, que lo induce, ¿sí? Lo forza incluso, pero en el momento de la ejecución él no está presente. Es solo el que ejecute el acto. Aún así, el que no está presente debe ser responsable como coautor del delito, que es lo que en la doctrina se puede advertir como una autoría mediata. Muy bien. Y sigue diciendo, son autores 3 quienes cooperen en la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Ahí habla otra vez de la cooperación para preparar el delito. Quienes cooperen, dice, en la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución. O sea, no necesariamente deben estar presentes en el momento de ejecutarlo, pero sí cooperó para preparar la ejecución de ese delito. Y 4 dice, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución del delito, estén presentes en el momento de su consumación. Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución del delito, estén presentes en el momento. La pregunta es, si se concertaron con otro u otros para cometer el delito y no están presentes en el momento de su ejecución, bueno, según lo establece nuestro Código Penal, no pueden ser responsables como autores. Porque se concertaron para cometerlo, pero ya no llegaron. Pero eso no quiere decir que si se concertaron para planificar todo el delito y en el momento de la ejecución si ya no estuvieron, ahí sí hay autoría. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, como les decía, con lo que la doctrina llama autoría inmediata y autoría mediata. Entonces el Código Penal pues hace pues un resumen, una buena síntesis de lo que pueden ser las conductas de los sujetos activos para ser considerados como autores del delito. Y luego hace una lista, el artículo 37, de quienes deben ser considerados como cómplices. No es lo mismo ser autor que ser cómplice. El autor tiene una responsabilidad mucho mayor que el cómplice en la comisión de un delito. Y no solo tiene una responsabilidad mayor, el autor tiene, así como tiene una responsabilidad mayor, tiene una mayor sanción, es decir, una mayor pena. En otras palabras, los cómplices son los que tienen una menor responsabilidad penal que los autores en la comisión del delito,
y tienen una menor pena. Regularmente a los cómplices se les pena con la mitad de las sanciones que son para los autores. Entonces, un cómplice es el responsable de la comisión de un delito